Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. La Dama del Perrito, de Anton Chejov. Anton Chejov, que nació en Ucrania en 1860 y murió en Alemania a los 44 años, fue con Tolstoy y Dostoyevsky uno de los tres gigantes de la gran literatura rusa del siglo XIX. A diferencia de aquellos novelistas, Chejov fue sobre todo un autor teatral que revolucionó la dramaturgia de su tiempo y un soberbio cuentista. La literatura entró tarde en su vida. Su juventud y su primera madurez estuvieron dedicados a la medicina. Al principio escribía con seudónimo, estampas humorísticas, críticas políticas y caricaturas de personajes famosos que aparecían en publicaciones periódicas. Sus cuentos se conocieron también primero en diarios y revistas. En 1886, cuando aparece su primera colección de relatos, Al anochecer, ya tenía gran prestigio por sus historias cortas. A los 27 años, uno de sus pacientes le contagió la tuberculosis, que desde entonces convertiría su vida en un viacrucis. Procuraba alejarse de Moscú en el invierno e iba a sitios más cálidos como Niza y Yalta, pero los tormentos de la enfermedad afectaron profundamente su vida familiar y su producción literaria. Uno de sus más famosos relatos es La Dama del Perrito, historia engañosa, pues aunque a primera vista narra apenas un encuentro y un pasajero romance de un hombre y una mujer en Yalta durante unas vacaciones veraniegas, detrás de esa superficie, La Dama del Perrito es un sondeo profundo de problemas como la soledad, la fugacidad del amor, los maleficios del adulterio y la condición humana en general. El relato está concebido con admirable maestría. Dmitri Dmitrievich Gurov, un hombre jaranista, mujeriego y frívolo, se entera de que hay una misteriosa dama que pasea con un perrito en el paseo marítimo. Ella se llama Anna Sergeyevna y al igual que Dmitri ha venido a Yalta sola. Ambos son casados y estas vacaciones les sirven para confesarse el uno al otro el fracaso de sus respectivos matrimonios. Parece que ambos han descubierto de pronto el gran amor que los redimirá de sus fracasos sentimentales y dará un ideal y una seguridad a sus vidas. Pero entonces, como siempre en las historias melancólicas de Chejov, la vida o el tiempo empiezan a demoler estas ilusiones y aquel gran amor a marchitarse. Chejov fue un maestro del laconismo. Sus historias son como la punta de un iceberg. Solo se cuenta una parte de la historia y no siempre la más importante. A partir de allí, corresponde al lector o al espectador completar la historia invirtiendo para ello su propia imaginación y sus deseos. La Dama del Perrito relata en pocas páginas una historia tan compleja como las de las mejores novelas de la gran literatura rusa de su tiempo. Escuchemos La Dama del Perrito de Anton Chejov. Vamos, Dmitri. Todos quieren saber cómo fue. Pero es una historia tan personal. Vamos, estamos entre amigos, vamos. Bueno, aquí va. Una calurosa tarde en el malecón del balneario de Yalta, vi por primera vez a Anna Sergeyevna. Ella, ustedes la conocen, es una bella joven de pelo rubio y mediana estatura. Y esa mañana, así me lo ha contado Dmitri, llevaba puesta una bonita boina blanca. Un perrito blanco de Pomerania corría delante de ella. Y Gurov pensó: confiesa, Dmitri, dilo. Pensé apenas: qué interesante. Luego la volvió a encontrar varias veces, en los jardines públicos, en la plaza.
Ella caminaba siempre sola, seguida por su perrito. Sí, sí. Como nadie sabía quién era, la llamaban solamente la dama del perrito. Y Dimitri acabó por pensar: ¡vamos, dilo! Si está aquí sola, sin esposo, sin amigos, no estaría mal trabar amistad con ella. Eso pensé. En ese entonces, Dmitri Dimitrovich Gurov, aquí presente, aún no había cumplido 40 años, pero ya tenía una hija de 12 y 2 hijos en la escuela primaria. Se había casado muy joven, pero su esposa ya parecía mayor que él. Como si me llevara la mitad de mis años. La mujer era alta y tiesa, muy grave y digna, de cejas espesas y oscuras, y se consideraba a sí misma toda una intelectual. Leía mucho, usaba un lenguaje rebuscado. Tenía ideas limitadas, era cursi, en fin. Me daba algo como vergüenza ajena y por eso no me gustaba quedarme en casa. Bueno, la verdad es que Dimitri había empezado a serle infiel tiempo atrás, y era quizás por eso que hablaba tan mal de las mujeres. Cierto, cierto. Hasta tenía mi frase hecha. Las mujeres son una raza inferior. Y sin embargo, no podía pasarse 2 días seguidos sin tener contacto con esa raza inferior. Cierto, cierto. Es que Dimitri siempre se ha sentido cómodo con las mujeres. Y la verdad, pues, en su aspecto ya lo ven, y en su carácter, y en fin, en toda su naturaleza, siempre hubo algo que las seducía. La seduce. La seduce. Es una fuerza desconocida que las arrastra hacia mí. ¿Qué puedo hacer? Pero la amarga experiencia le había enseñado una cosa importante. La intimidad, inevitablemente, se me complicaba. Se me convertía en un problema y con el tiempo se hacía insoportable. Tengo que irme, querida. Es inevitable. Al final siempre las dejaba totalmente aburrido. Pero luego, cuando encontraba a una nueva mujer interesante, fascinante, se me olvidaba todo. ¿Me acompaña con otra copa? Y todo me resultaba otra vez sencillo y divertido. Una de esas noches, Dimitri estaba cenando en la terraza del hotel cuando entró la dama del perrito. Venía caminando muy lentamente. La terraza estaba casi vacía, pero aún así la joven se sentó a solo unos pasos en la mesa de al lado. Dimitri pensó: tiene anillo. Es casada. Veranea en Yalta por primera vez y está muy, pero muy aburrida. Mientras la dama del perrito llamaba al mozo y le daba su orden: esturión al vapor con legumbres, por favor. A Gurov se le vino, por supuesto, la tentación de la dulce y ligera novela de amor que podría desarrollarse a orillas del mar entre él y esa bella mujer desconocida. Frente al mar. Llamé al perrito cariñosamente. Pss, pss, pss. Y cuando se le acercó, lo acarició en la cabeza con la mano. El perrito gruñó. Dimitri volvió a acariciarlo y la joven señora por fin lo miró. No muerde, no sé. Luego bajó los ojos y se sonrojó. Perdón, ¿le puedo dar un huesito? Ella sintió con la cabeza, ¿no? Así fue. ¿Hace mucho tiempo que está usted aquí, en Yalta? 5 días. Ah, vaya. Yo llevo ya cerca de 15, mire usted. Luego, todavía sin mirarme, Ana me dijo: el tiempo pasa deprisa. Y sin embargo, este lugar es tan aburrido. No diga eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Es que se ha puesto de moda decir que Yalta es aburrida? Fíjese, los provincianos jamás confiesan que en su pueblo se aburren a morir. Pero cuando llegan aquí se la pasan diciendo: pero qué aburrimiento, por favor, qué arena tan aburrida, qué playa tan aburrida. Que vivieran en España, en Granada. ¡Olé! Ay, no. Cuando la dama del perrito terminó de reírse, no dijimos más.
Nos pusimos a comer los dos en silencio, cada quien en su mesa. El pianista comenzó a tocar una música muy dulce, algo de Chopin. Pero después de comer, pasearon juntos y... ¡qué remedio! Pronto, muy pronto, empezó entre ellos esa conversación ligera y casi burlona que intercambian dos personas que se sienten libres y contentas. La verdad, no es tan aburrido aquí. Que no les importa lo que van a decir, ni menos hacia dónde habrán de encaminarse sus pasos o sus pensamientos. Mire, qué luz tan rara se ve allá. Era un reflejo muy bonito de un suave tono malva, el reflejo de la luna sobre el mar. Aproveché entonces para contarle detalles de mi vida. Esto es mucho más bello que lo que se ve en las noches de Moscú. Yo provengo de esa ciudad. ¿Se lo había mencionado? No. Ahí hice mi grado en artes, pero soy funcionario de un banco. ¿Ah, sí? Antes fui cantante. Canté en una compañía de ópera, pero luego abandoné aquello. Qué pena. Pero ahora soy dueño de 2 casas de renta en Moscú. Luego ella le contó ciertas cosas a él. Fui educada en San Petersburgo, pero me mudé de ahí desde que me casé, hace 2 años. Ahora vivo en una localidad cercana a Moscú. Interesante. Pasaré un mes aquí. Tal vez venga mi marido a recogerme. Después de todo, él también necesita unos días de descanso. ¿A qué se dedica su esposo? No estoy muy segura, ¿sabe? No sé si trabaja en el Tesoro o quizás en el Consejo Provincial. Curioso, ¿no? Que yo no lo sepa. Cuando se despidieron, Gurov por fin escuchó su nombre. Ana Sergeyevna. Ya en su cuarto, Dmitri pensó. Mañana la veré. Y al meterse a la cama, Dmitri recordó su risa, su manera tan suelta y pudorosa al mismo tiempo de conversar con un extraño. No lo sé. Pensó que esta tenía que ser la primera vez que esa mujer estaba sola en un lugar donde la podían seguir, observar y hasta abordar con secretas intenciones. Intenciones que ella, por supuesto, podía adivinar muy bien. Ana no era ni es una tonta. Dmitri, metido en la cama, recordó su alto y delicado cuello y sus bellos ojos grises. Y luego, pues, me quedé dormido. Una semana más tarde, Ana y Dmitri fueron a ver llegar el vapor que traía veraneantes. Había muchas personas paseando por el malecón. Un grupo se había reunido para recibir a alguien. Llevaban ramos de flores. Ana miraba al vapor y a los pasajeros por sus binoculares como esperando a algún conocido. Hablaba mucho y preguntaba cosas inconexas, olvidándose inmediatamente de lo que había preguntado. De pronto dejó caer los binoculares al suelo. Ay, no se preocupe. Gracias. Terminaron de bajar los últimos pasajeros y la gente empezó a dispersarse. Estaba demasiado oscuro para ver las caras de los que pasaban al lado. Pero Ana y yo seguimos allí, de pie, solos, como esperando que alguien más bajara del vapor. En silencio, Ana olía las flores que llevaba en los brazos. Sin mirarme, quieta y sin mirarme. El tiempo ha mejorado, ¿verdad? No sé, pero... Sí. Sí, claro. ¿A dónde vamos ahora? Ella no contestó.
Me miraba fijo, sin contestar. Y entonces, Dimitri rodeó su cuerpo con un brazo y la besó en los labios. Respirando la frescura y la fragancia de las flores de Ana. Así fue. Luego ella miró a su alrededor con ansiedad, como temiendo que alguien los hubiera visto, pero no se movía. Y Dimitri le susurró al oído: Vamos al hotel. Ella sonrió ligeramente y ambos echaron a andar. Estamos escuchando La Dama del Perrito de Anton Chejov. Y ahora volvamos a Yalta, a la historia de La Dama del Perrito de Anton Chejov. Caminando en silencio hacia la habitación del hotel, Dimitri pensaba: ¿Cuántas personas distintas encuentra uno en este mundo? Del pasado, Dimitri Gurov conservaba recuerdos de mujeres ligeras, de buen fondo algunas, que lo amaban alegremente, agradeciéndole la breve felicidad que él había podido proporcionarles. Y recordaba también mujeres como mi esposa, que decían que amaban, pero con frases afectadas, como si lo que sintieran fuese algo más importante que el amor. Y también recordaba mujeres hermosas y frías, en cuyos rostros Dimitri había atisbado destellos de rapacidad, algo como un deseo obstinado de sacarle a la vida mucho más de lo que podía brindarles. Y de Ana, Gurov pensaba: hay en ella la timidez de la juventud inexperta, pero también algo parecido a la tristeza y al miedo. Ya en la habitación del hotel, Ana pareció consternada. Como si hubiera hecho algo terrible al entrar allí conmigo. Eso me resultaba muy extraño. Su rostro languidecía y su pelo suelto a ambos lados de la cara le daba una apariencia como de abatimiento. Hice mal. Ahora usted será el primero en despreciarme. He hecho mal. Había sobre la mesa un gran pedazo de melón. Y Gurov, pues se cortó una tajada y empezó a comérsela, sin prisa. Solo quería dejarla descansar de mi presencia. Y guardaron silencio por cerca de media hora. Ana Sergeyevna tenía la pureza de una mujer sencilla y buena, que ha visto poco del mundo y de la vida. Se notaba que se estaba sintiendo muy mal, muy triste. Hice mal. Ahora usted será el primero en despreciarme. He hecho mal. ¿Cómo es posible que piense eso? No sabe lo que dice Ana. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Que Dios me perdone. Soy una mala mujer. Me desprecio a mí misma. No pretendo justificarme. No es a mi marido a quien engaño, es a mí misma. Y no ahora. Me engaño desde hace tiempo. Mi marido podrá ser bueno y honrado, pero es un don nadie, un lacayo. Tengo que reconocerlo por fin. No sé ni siquiera qué es lo que hace, en qué trabaja, pero yo sé que es un lacayo. Tenía 20 años cuando me casé, hace 2 años. Y desde entonces he vivido atormentada por la curiosidad. Necesitaba algo mejor. Tiene que haber otra clase de vida, me decía. Sentía ansias de vivir. La curiosidad me quemaba y le juro por Dios que llegó un momento en que ya no pude contenerme. Algo fuera de lo normal ha debido ocurrirme. Porque le dije a mi marido, le dije a mi esposo que me sentía enferma y me vine aquí, a este balneario. Y aquí me la he
pasado vagando de un lado para otro como una loca. Y ahora estoy aquí, convertida en una cualquiera. Soy digna de desprecio. Casi en el momento mismo en que ella empezó a hablar, Gurov comenzó a aburrirse de ella. Me irritaba el tono ingenuo con que hablaba. Y esos remordimientos tan absurdos e inoportunos. Pero sus lágrimas eran verdaderas. Ella ocultó su rostro en el pecho de Dmitri y lo estrechó con ternura. Ay, créame usted, se lo suplico. Amo la vida cuando es pura, cuando es honrada. Odio el pecado. No sé lo que estoy haciendo. La gente suele disculparse. El demonio me ha tentado, dicen, y yo también podría decir que el demonio me ha tentado, pero... Shh. Tranquila. Yo le creo. Le creo. Usted es una buena mujer. Calma. Shh. No ha pasado nada. ¿No lo ve? Nada de nada. No es usted una mujer mala. ¿Qué idea? Es una mujer divina y una dama. Es toda una dama. ¿Qué duda puede caber de eso? Vamos. ¿No quiere un pedazo de melón? Gurov miró fijamente sus ojos asustados y la besó. Le habló con mucha dulzura y cariño. Yo creo que es una Y mujer. poco a poco, En verdad lo creo. con sus consoladoras palabras ¿Qué lo dice? y el respeto y consideración que le iba mostrando cada vez Yo más, también soy estupendo. ella se fue tranquilizando y animando y volvió a estar más o menos alegre. Y acabamos riéndonos juntos. Más tarde, ya muy tarde, decidieron salir nuevamente. No había un alma a orillas del mar. A esa hora la ciudad, con sus altos cipreses, tenía un aspecto mórbido, pero las olas seguían estrellándose contra la orilla. Logramos encontrar un coche y nos fuimos a Oreanda. Acabo de enterarme de tu apellido. Estaba en una pizarra en la recepción. Von Dideritz. ¿Tu esposo es alemán? No. El alemán era su abuelo. Él es ruso. Demasiado ruso, creo yo. En Oreanda se sentaron en una banca no lejana a la iglesia, con vista al mar. Yalta era apenas visible a través de la bruma del amanecer. No se movía una hoja. En los árboles cantaban las cigarras y desde muy abajo llegaba el cavernoso y monótono ruido de las olas, que parecían hablar de ese sueño eterno que a todos nos espera. Creo que esas mismas olas han debido oírse cuando ni Yalta ni Oreanda existían. ¿No cree usted? Así es. Pero se escuchan ahora, tantos años. Y así seguirán sonando con esa misma monotonía, cuando nosotros ya no estemos aquí. ¿Por qué pensar en eso? Pues, porque en esta constancia de las olas, en esa completa indiferencia de las olas por la vida y la muerte, ahí se oculta tal vez la certidumbre de nuestra salvación eterna. Sí. Sí. Junto a esa mujer tan joven que ahora, a la luz del amanecer, era acariciada y también idealizada por esos mágicos alrededores, ese mar, esas montañas, esas nubes, ese cielo ya casi azul. Dmitri pensó: Qué hermoso es todo en el universo cuando se refleja en nuestro espíritu. Qué hermoso es todo. en ese momento, un hombre pasó cerca de ellos. Se les acercó.
Era un guardián, probablemente. Se detuvo, nos miró y siguió su camino. Este detalle también les pareció misterioso y lleno de encanto. Y volvieron a quedarse en silencio, hasta que de pronto, muy suavemente, Ana Sergeyevna dijo: Hay gotas de rocío sobre la hierba. Sí, es hora de volver. Desde entonces, comenzaron a verse todos los días. La cita era a las 12 en punto. Almorzaban y cenaban juntos, paseaban, contemplaban el mar. Ella se quejaba de dormir mal, de sentir fuertes palpitaciones. Y siempre me hacía las mismas preguntas. ¿Por qué te casaste A veces con ella, impregnadas de entonces? celos, otras de temor, de que yo no la Y dime, respetara lo suficiente. ¿Yo te parezco ligera? A menudo en los jardines o a orillas del mar, Dimitri la besaba apasionadamente. Aquella vida reposada, aquellos besos en pleno día mientras mirábamos a todos lados con temor de ser vistos, y el calor y el olor del mar, y ese continuo ir y venir de gente desocupada, perfumada, bien vestida, hicieron de mí un hombre nuevo. Dimitri empezó a encontrar cada día más hermosa a Ana Sergeyevna. Me parecía fascinante, claro está, y así se lo decía siempre. Me fascinas, Ana. Pero al mismo tiempo Dimitri se volvía impaciente y hasta hosco, No quiero que estemos separados. y no quería separarse de su lado jamás. Es que ella seguía introvertida y triste, y me repetía: No me respetas. No me amas lo suficiente. Piensas que soy una cualquiera, pero me lo ocultas. Igual, todos los días, al caer la tarde, salían de Yalta en un coche. Estos paseos eran siempre un triunfo para los dos. el paisaje siempre nos parecía magnífico, aunque no lo fuera, y nos sentíamos casi felices, pese a que todo el tiempo, esperábamos la llegada del esposo. Pero el esposo no llegó. Más bien, mandó un telegrama. Querida Ana, me encuentro mal de los ojos. Te suplico que vuelvas cuanto antes. Y en ese momento, Ana Sergeyevna comenzó a preparar su partida. Iba a marcharse de mi vida para siempre. Estamos en el centro de la historia de La Dama del Perrito de Anton Chejov. Sigamos con La Dama del Perrito de Anton Chejov. Ana se preparó para reunirse con su esposo. Está bien que me vaya para no verte más. Tenía que ser así. Es la mano del destino. El día de su partida, la acompañé en el coche todo el largo camino hasta la estación. Cuando sonó la segunda campanada de aviso, Ana me dijo: Déjame mirarte una vez más. Otra vez. Un poquito más. no estaba llorando, pero en su rostro se reflejaba tanta tristeza que parecía enferma. Los labios le temblaban. Te recordaré por siempre. Siempre. No pienses nunca mal de mí. No volveremos a vernos jamás, pero tiene que ser así porque nunca debimos habernos encontrado. Bueno, ahora yo. Que el Señor sea siempre contigo. Sé feliz. Adiós. Las luces del tren se perdieron de vista pronto, y un minuto más tarde ya no se oía nada. En el andén, todavía mirando el punto donde el tren había desaparecido, comencé
poco a poco a escuchar el chirrido de las cigarras y los zumbidos de los hilos del telégrafo, y me pareció que estaba despertando de un largo sueño. Y meditaste. Dimitri meditó sobre ese episodio de su vida. Con remordimiento, sí. Esa bella mujer a quien nunca más volvería a ver no había sido feliz conmigo. Yo la había tratado con afecto y cariño. Claro. Pero había habido siempre en mis caricias una ligera sombra de ironía. La natural condescendencia de un hombre feliz que además le doblaba la edad. ¿Me entienden? Sí. Ana había dicho que yo era bueno, distinto de todos los demás, hasta sublime. Pero yo no soy bueno, ni menos sublime. Y por eso, sin quererlo, yo la estaba engañando. Y pensé entonces que ya era hora de regresar a Moscú. Y se puso en marcha. Dimitri llegó a Moscú un bello día nevado y sintió un deseo irresistible de comenzar a ir a los restaurantes, a las cenas y a las fiestas. Y se sintió bien conversando con célebres abogados, con artistas y jugando a las cartas en el club. Pensé que el recuerdo de Ana Sergeyevna iría muriendo, que se iría cubriendo de una cierta bruma y que ella, al igual que otras mujeres, vendría a visitarme solo en sueños, muy de cuando en cuando, con una sonrisa en los labios. Pero pasó más de un mes y los recuerdos de Ana, lejos de morir, se le fueron avivando en la tranquilidad de la tarde, al oír a sus hijos jugar. O al escuchar el piano en un restaurante. De repente, todo volvía a su memoria. El vapor que llegaba, lo ocurrido en el muelle, pero sobre todo, los besos. Sí, por supuesto, los besos. Los recuerdos de Dimitri se fueron convirtiendo en ilusiones y en su fantasía. El tiempo pasa deprisa. El pasado se mezclaba con un posible futuro. Este lugar está Al cerrar los ojos la veía como si la tuviera delante. Y la encontraba más encantadora, más joven, más tierna. La imaginaba aún más hermosa que cuando la había conocido en Yalta. Ana Sergeyevna lo miraba desde el estante de los libros, desde el fuego de la chimenea, desde el cajón de su escritorio en el banco, y en cualquier rincón de la casa, Dimitri escuchaba su respiración y el roce acariciador de sus faldas. En la calle me la pasaba mirando bien a todas las mujeres, buscando a alguna que se le pareciese, y me atormentaba un deseo intenso de comunicarle a alguien esos pensamientos. Pero en mi casa, ¿cómo iba a hablarle a nadie de mi amor? Y tampoco podía contárselo a mis compañeros de oficina. El pobre Dimitri, para consolarse, hablaba del amor, solo del amor en general. Y nadie sospechaba nada. Solo su esposa fruncía el ceño y le decía... Me decía: no te va el papel de conquistador, Dimitri. No te va. Una tarde, al despedirse en la puerta del club de un oficial con el que había estado jugando a las cartas, Dimitri no se pudo contener y le dijo: Si supieras la mujer que conocí en Yalta, es tan fascinante. El oficial lo escuchó sonriendo y asintiendo, pero no dijo nada. Se subió a su trineo y cuando ya se estaba yendo, se volvió de pronto y gritó. Ese tonto gritó: ¡Dimitri! ¡Tenías razón! ¡El esturión estaba demasiado fuerte! Una frase banal que a Dimitri lo indignó. ¡Qué modo tan salvaje de hablar! ¡Qué incomprensión tan total! ¡Qué noches tan estúpidas! ¡Qué días tan aburridos vivimos! Juegos de cartas, glotonería, beber, charlar siempre de lo mismo. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Una vida trivial, indigna, de la que no hay forma de salir. Como si uno estuviera encerrado en un manicomio que se llama Moscú. Esa noche Dimitri no pudo dormir. Al día siguiente se levantó con dolor de cabeza y la noche siguiente volvió a dormir mal.
Se despertó y se sentó en la cama, pensando. Luego se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Mis hijos, el banco, todo es lo mismo. No puedo más. Y entonces, para las vacaciones de diciembre, preparó un viaje. Le dijo a su mujer que saldría de Moscú por un asunto de un amigo. Sí, es algo muy urgente. No me digas nada. Y se marchó a ver a Ana Sergeyevna. Tengo que hacerlo. Es por él. Cuando ya había partido, se hizo una pregunta. ¿Para qué voy allá? Exactamente. ¿Para qué? Yo no sabía la respuesta. Sentía la necesidad de verla y de hablarle. Nada más. ¿Podría verla? ¿Podría hablarle? No lo sabía. Claro. Tampoco me importaba. Llegó a su destino por la mañana y tomó la mejor habitación del mejor hotel de ese pueblo de provincia. El portero le informó con facilidad acerca del esposo de Ana. Me dijo que el señor von Dideritz vivía en una casa de su propiedad, no lejos del hotel, que era muy rico y vivía a lo grande, que tenía caballos propios, que era muy conocido. ¿Pero no te había dicho Ana que era un lacayo? Por supuesto. Y lo era. Gurov pronto encontró la casa. Era muy triste y tenía enfrente una larga verja ploma adornada con grandes clavos. Miré las pocas ventanas de la casa. Pensé que con esa verja ploma a uno le darían ganas de echar a correr, como escapando de una prisión. Era feriado. El esposo debía estar en casa. Sería una gran falta de tacto presentarse de pronto, sorprenderla así. Lo mejor era confiar en que la ocasión llegara sola. Y Dmitri comenzó a confiar, pues. Y confió mientras se paseaba de arriba abajo por la calle. Una hora más tarde, oyó, débil y muy a lo lejos, que alguien tocaba el piano dentro de la casa. Medía con la vista esa verja ploma una y otra vez, y de pronto pensó que quizá Ana Sergeyevna se habría olvidado de él, que debía estar divirtiéndose con algún otro. Era lo natural. Ella era una joven condenada a mirar esa verja ploma todo el día. Dmitri regresó al hotel. Se pasó largo rato sin saber qué hacer. Almorzó y se quedó dormido. Al despertarse, miró por la ventana. Ya es de noche. No. ¿Qué puedo hacer? Recordó que aquella mañana le había llamado la atención un cartel con letras muy grandes. Hoy se estrenaba La Geisha, una comedia. Quizás en ese estreno encontraría a Ana. Se vistió y se fue al teatro. Como en todos los teatros de provincia, la atmósfera era muy pesada. Una especie de niebla hecha de humo de cigarrillo flotaba por encima de la araña principal. En la primera fila, puestos de pie, los dandis del pueblo fumaban de espaldas al telón, mirando al resto del público. Típico. La orquesta empezó a afinar. Mientras seguía entrando gente a ocupar sus asientos. Gurov observaba con ansia a cada uno, pero ninguno era ella. Ninguno era ella. Hasta que la vi. Ana Sergeyevna. Ana Sergeyevna. Ana se sentó en la tercera fila, al centro, junto a un asiento vacío. Y al poder por fin verla una vez más, Gurov sintió. Sentí que el corazón se me estrujaba irremediablemente. Estamos escuchando La Dama del Perrito de Anton Chejov. Nos acercamos al desenlace de La Dama del Perrito de Anton Chejov. Ana Sergeyevna estaba en el teatro y Gurov no podía dejar de mirarla. Comprendí muy claramente que para mí no había en toda la creación ninguna criatura a quien yo amara tanto como ella.
Esa mujercita sin atractivos de ninguna clase. Esos binoculares tan anticuados y ese aire tan triste. Solo ella llena mi vida. Ella es mi pena y es mi alegría. Es la única felicidad que quiero tener, Dios mío. Un hombre joven con patillas, alto y encorvado, comenzó a hacerse camino hacia Ana. Le hacía reverencia tras reverencia a cada espectador que importunaba mientras iba avanzando hacia su asiento. El esposo. Claro que sí. Es un lacayo. Por fin llegó junto a Ana y se sentó a su lado, después de hacerle también una reverencia. Un lacayo, es un lacayo, sí. En el intermedio, el esposo salió a fumar y Ana se quedó sola en su butaca. Me acerqué a ella y... Buenas noches. Ana Sergeyevna se puso intensamente pálida. Me miró. Miró a otro lado. Me miró otra vez, como horrorizada, y luego miró al frente, estrujando su abanico y sus binoculares, como luchando por no desmayarse. Pasaron largos minutos en silencio, hasta que los músicos comenzaron a afinar. Y de pronto, Dmitri sintió como si estuvieran siendo observados desde los palcos. Ana Sergeyevna se puso de pie y se dirigió a la puerta, caminando rápido. Yo la seguí. La hubiera seguido hasta el fin del mundo. Caminaron por pasillos, bajando y subiendo escaleras. Veían desfilar ante sus ojos uniformes escolares, civiles, militares, señoras y señorones, abrigos de piel colgados en perchas. El corazón me latía muy fuerte. Por fin se detuvieron al pie de una remota escalera del teatro. Un cartel indicaba al anfiteatro. Ana estaba casi sin respiración, todavía pálida, como agobiada. Dios mío, Dmitri. Ana. ¿Cómo me has asustado? Comprende, por favor. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Por qué? Compréndeme, Ana. Ella lo miraba con un inmenso temor mezclado de amor y de súplica. Ana, comprende que yo... Calla. No, calla. Soy tan desgraciada, Dmitri. No he hecho más que pensar en ti. Vivo pensando en ti. No tengo otra vida. Pero yo necesito olvidarte. ¿Pero por qué? Ay, dime, ¿por qué has venido? Desde arriba, dos colegiales fumaban mirándola. Pero a Gurov ya nada le importaba. La trajo hacia sí y empezó a besarla. Le besaba la cara, las mejillas, las manos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Dmitri, ¿qué haces? Ella me miraba con miedo, pero también con deseo. Trataba de apartarme y de amarme al mismo tiempo. Estamos locos. Vete ahora mismo. Te lo ruego. Te amo. Te lo suplico. Vete. Ahí vienen. Tienes que irme. Iré a verte a Moscú. Te lo prometo. Estoy hecha a pedazos. Ya nunca seré feliz. Pero no me hagas sufrir más. Vete. Te juro que iré a verte a Moscú, mi amor. Dmitri, venga, lo bueno. No hay más remedio. Separémonos ahora. Te amo. Fue... simplemente... aquello fue... es inolvidable. Al ver sus ojos, Dmitri pensó: realmente me ama. Y realmente está hecha a pedazos. Ana empezó a bajar las escaleras muy deprisa, mirando hacia atrás. Gurov se quedó donde estaba, hasta que dejó de oír sus pasos. Entonces fue en busca de su abrigo y se marchó del teatro. Tal y como había prometido, Ana Sergeyevna comenzó a ir a verlo a Moscú.
Cada 2 o 3 meses abandonaba su pueblo, diciéndole a su esposo algo como: voy a consultar con un doctor acerca de un mal interno que siento. No me preguntes detalles. Es cosa de mujeres. Su esposo le creía y también no le creía. En Moscú ella se alojaba en el hotel del Bazar Eslavo y desde allí le enviaba a Gurov una notita con un mensajero. Para el señor Dmitri Dmitrovich Gurov. Lléveselo. Entonces Gurov iba a visitarla. Preciosa Ana. Nadie en Moscú sabía nada. Por fin puedo verte. Una mañana, mientras caminaba hacia su hotel, comencé a pensar: voy a ver a Ana. Nadie lo sabe y probablemente no lo sepan nunca. Pero igual voy a verla. Dmitri Gurov comprendió entonces que llevaba 2 vidas. Una franca, abierta, a la vista y conocida, llena de franqueza relativa y también de relativa falsedad. La vida que llevamos todos. Y la otra vida, la vida verdadera. Sí. Esa que sigue su curso en secreto. Todo lo que le da forma al corazón. Todo lo que es verdadero. Está oculto. Verdad. Es verdad. Todo lo que en mí hay de falso. Mi trabajo en el banco. Mis conversaciones en el club. Ir a fiestas acompañado de mi esposa. Todo aquello es la mentira que yo vivo. Mientras que mi verdad sigue. Y seguirá escondida para siempre. Desde ese día mi amigo Dmitri dejó de juzgar a las personas. Comencé a pensar que cada hombre vive su verdadera vida en secreto. En la más completa oscuridad. Y que uno jamás debe juzgar por las falsas apariencias de una verdad relativa. En fin, Gurov llegó al hotel del Bazar Eslavo, subió las escaleras y llamó a la puerta de Ana. Allí estaba Ana Sergeyevna, exhausta por el viaje y por la larga espera. Estaba pálida. Me miró sin sonreír. Apenas entré, cayó sobre mi pecho. Algo estaba pasando dentro de ella. Fue un lento y prolongado abrazo. ¿Y bien? ¿Qué tal te está yendo por allá? ¿Qué noticias? Se me había metido la idea de que algo cambiaría hoy. Para siempre. Espera. Ya te contaré. No puedo hablar. No puedo todavía. La miré. Estaba llorando. Fue a la ventana de espaldas a mí y se llevó el pañuelo a los ojos. Me senté en una butaca. Era mejor dejarla llorar como si estuviera sola, tranquila. Dmitri pidió que le trajeran té. Luego de un largo momento se lo alcanzaron y él se puso a tomarlo. Ana Sergeyevna seguía de pie, de espaldas, mirando por la ventana. Llorando sin sollozos. Yo podía adivinarlo. Pero luego volteó a mirarme. Nuestra vida es muy triste, muy dura. Solo podemos vernos muy de cuando en cuando, en secreto, ocultándonos de todo el mundo como si fuéramos ladrones o asesinos. Nuestras vidas están hechas de retazos. Esto no puede ni debe. Vamos, no. Calla, mi amor, calla. No es así. No podemos dejar de vernos. Ya en ese momento a Dmitri le parecía que ese amor tardaría mucho en terminar. Lo sabía. Yo ya lo sabía. Ana Sergeyevna lo amaba cada vez más. Y él... Yo no podía ni siquiera pensar en decirle que lo nuestro se acabaría.
Porque yo mismo no pensaba eso. Por primera vez en mi vida. Fui a consolarla. Mi vida, no llores. Mira que ahora estamos juntos. Dimitri apoyó las manos en los hombros de Ana. Y en ese momento, de pura casualidad, me pude ver en un espejo en la pared. Vi que empezaba a blanquearme la cabeza. Me pareció raro haber envejecido tanto y tan tontamente. Y aquellos hombros sobre los que reposaban mis manos eran jóvenes y estaban llenos de vida y de calor, pero temblaban. Dimitri sintió compasión por esa vida tan joven, tan encantadora todavía, pero que tampoco estaba lejos de marchitarse. ¿Por qué me ama tanto? No me ama a mí mismo, sino al hombre que ella se ha inventado, el hombre que ella ha buscado con ansias toda su vida. Pero ahora que me conoce, que ha descubierto que estaba engañada, me sigue amando. ¿Por qué? Ellos se amaban de verdad. No podíamos comprender por qué. Si nos amábamos tanto, ella podía tener un esposo y yo una esposa. Eran dos aves de paso obligadas a vivir en jaulas diferentes. Fue entonces, gracias a Dios, que nos perdonamos todo lo malo del pasado. Olvidamos el presente y sentimos que nuestro amor nos había hecho cambiar. Y por eso yo le dije a Ana: ya no llores, querida. Más bien, hablemos un poco. Ven acá. Hagamos algún plan. No podemos vivir así. No podemos vivir tan en No secreto. podemos vivir en ciudades No distintas. podemos seguir viéndonos tan de cuando en cuando. Tenemos que intentar ser felices. Tenemos que ser felices. Y Dimitri se preguntaba: ¿Pero cómo? Estamos hechos el uno para el otro. Hay una forma. Lo sé. Existe una forma. y así, Y tiene que existir. El amor tiene que triunfar. así conversando y conversando, les comenzó a parecer que dentro de un corto momento iban a encontrar una solución y una nueva y espléndida vida comenzaría en ese mismísimo momento. Sin embargo, para ambos estaba claro que todavía les quedaba un largo camino por recorrer y que la parte más complicada y difícil de ese camino no había hecho nada más que comenzar. Hemos escuchado La Dama del Perrito, uno de mis relatos favoritos. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Javier Valdés, Bruno Odar Y Katy Serrano. Adaptación de Mariana de Altaus. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.